Y aquí hay que ver lo que pasó durante... Y yo digo que una mujer que está embarazada tendría que tener una agenda para anotar en la agenda lo que vive, qué acontecimiento, si hubo un conflicto, si hubo algo alegre, etc. He tenido una alumna en Canadá y me dice que sus padres se pelean siempre. Pero un sábado están invitados a la casa de unos amigos, cena, bebida, etc. Y cuando regresan a la casa son muy alegres, van sobre el sofá y bobo. Y la niña está concebida. ¿Qué va a dar como programa esto? Que anteriormente los padres se pelean, pero se va a reconciliar sobre la almohada. Y es así que ella vivía su vida, en relación con su compañero, etc. Por eso que cuando uno sabe qué fue mi proyecto, sentido, es más fácil después para cambiar la cosa. Primero y como siempre, toma conciencia. Siempre, siempre, siempre. Hay que saber que todos somos automáticos en un 98% y que mi libre albedrío es solamente 2%. 2. Es poco. Entonces, es importante de aumentar nuestro nivel de conciencia. Porque más yo tomo conciencia de las cosas en los proyectos de mis padres, menos mi sentido será automatizado. Hay que saber que el 2% puede ser montado hasta 10%. Y esto puede ser considerado como un genio, como la clarividencia. Pero sabemos que todos tenemos el mismo cerebro que Einstein. Y frecuentemente hemos escuchado decir, que es loco, porque el genio se confunde frecuentemente con la locura. Una vez una chica en un curso me dice, yo tomé la decisión a los 16 años que no tendré hijos. Y le digo, es falso. Sí, lo sé. Yo tenía 16 años, tomé la decisión que no tendré hijos. Repito, es falso. Y la chica empezó a ponerse brava conmigo, evidente. Pero le digo, te espere, te voy a explicar. Según la historia que tú me cuentas, tu abuela maternal fue abusada por su padre, es decir, el bisabuelo. Y de ese abuso ella salió embarazada. Tenía 16 años. Entonces, cuando el padre sabe que la chica está embarazada, la bota de la casa, vete. Y esa señora se va a ir a otra provincia de Canadá. Va a dar luz a su bebé, que él va a llamar Roberto. Y ella va a crecer, encuentra más tarde un chico, se enamora de ese chico y se va a casar con ese chico, que será el abuelo materno. Ellos dos van a tener varios hijos, pero sobre todo lo que nos interesa aquí es la madre de la paciente aquí, la madre. Y la madre vive en unión libre con un chico, enamorados. Pero los años pasan. Y un día esa señora se puso brava con su compañero porque dice, mire, ¿para qué estoy aquí yo? Tú vas a ver las putas y yo entonces... A ese momento, el hombre va a abusar de la madre que sale embarazada. Conclusión, escucha bien, en tu cerebro, para no vivir la violación, es mejor tomar la decisión, no tendré hijo. Y voilà. Y eso es frecuentemente cuando la persona dice, yo tomé la decisión, ¿de qué? No tomaste nada de decisión. ¿Quién toma la decisión? Tu cerebro. Es así que funciona. Es así. Y le cuento otro acontecimiento que me di cuenta varias veces en la historia geológica. Un bebé puede nacer a la misma fecha que falleció un abuelo. Alors, digamos, el abuelo sería el papá de la mamá, ¿ok? Y el bebé nace a la misma fecha que falleció el abuelo. Alors, yo digo, dígame a la señora, si una noche ha dicho a tu marido, mire,
me gustaría tener una relación sexual fecundante esa noche porque me gustaría que mi hijo nazca a la misma fecha que falleció mi papá. No. Pero el cerebro sí, sabe. El cerebro anota todo. Tiene una supercalculadora y él sabe muy bien que es esa noche que hay que tener esta relación fecundante para que el bebé nazca a tal fecha. No se inquiete, he tenido centenares de casos así. Increíble. El más bello que he visto últimamente fue una alumna que nos contó una historia de su familia, del lado paternal, durante la guerra civil en España. En 1936, la milicia que llega y va a llevar los dos hermanos, el padre de la casa, y el chico que tenía 5 años, él se va a salvar, evidentemente tenía 5 años solamente, pero él es testigo de lo que pasa, que cuando va a llevar sus hermanos y el padre, y le van a fusilar afuera del pueblo. Y entonces, ¿qué vive? Cómo la madre vive a nivel emocional ese drama. Y ese niño va a crecer, se va a casar, y va a tener 3 hijas. Ningún varón. ¿Por qué? Porque le matan. Es mejor tener hijas. Y esas hijas, a su turno, van a tener niños. Hay uno que va a nacer exactamente a la misma fecha que el tío fue fusilado. Otro de la otra hermana que va a nacer a la misma fecha que el otro tío. Y el otro que va a nacer a la misma fecha que el papá que fue fusilado. Alors, algunas veces yo me hago la pregunta, ¿cómo el cerebro tan poderoso puede guardar todo eso en memoria y para solucionar? Porque el niño de 5 años cuando crece, es como si su cerebro dice a sus hijas en el futuro, por favor, ¿me podría aliviar de este drama doloroso que he vivido? Y digamos que el cerebro de la chica dice, sí, papá, no te inquietes, y así van a crear niños varones que nacen a la misma fecha que los tíos. Fue genial, la primera vez que yo veo esto. Una coincidencia es frecuente, 2 también, pero 3 es la primera vez. Entonces, en una familia, el niño ocupa una trayectoria personal entre la de la madre y la del padre. Lo que quiere decir que en una pareja puede haber una multiposibilidades de proyectos. Esto explica que en un conjunto de hermanos, no todos tienen la misma profesión, no todos viven los mismos sucesos, porque la trayectoria del niño no es más que la resultante vectorial que marca toda su vida. Repito, toda su vida, hasta precisamente el momento que él toma conciencia. Y toma conciencia, libera. Y no solamente la persona que viene a consultar, pero libera también sus descendientes. Si usted cree en los casos fortuitos o en las decisiones en diferentes planos, que sea a nivel afectivo, los estudios, la profesión, los viajes, incluso el encuentro de la pareja, es falso. La vida sería entonces un porcentaje de azar más un porcentaje de gestión mental. Es falso. No es verdad. Como le diré a usted, es el cerebro que da los órdenes en solución inconsciente. ¿Y cómo esto ocurre? Precisamente están haciendo investigación en varios países sobre el cerebro y ya se descubre varias cosas interesantes, cómo se puede pasar en realidad. Hay una célebre psicoanalista francesa que se llamaba Francisca Doctor. Me gustaba esa señora porque cada día tenía una emisión a la Radio France Inter que yo escuchaba con mi madre, me recuerdo, y explicaba muy bien cómo solucionar los conflictos familiares. Precisamente, Francisca Doctor reconoce que el inconsciente de la madre y del niño están ligados y que el niño sabe, digamos, adivinar y siente las cosas familiares de 2, 3
o 4 generaciones anteriores. Hay que recordar que el niño es siempre el resultado de una pareja y que todo va a ponerse, todo lo que va a ocurrir en su vida no será más que el resultado de esta pareja. Porque un niño expresa siempre el inconsciente colectivo de la familia. Repito, el niño expresa siempre el inconsciente colectivo de la familia. Porque el niño capta, él integra y él sabe. Es por eso que algunas veces un niño, 4 años, 5 años, dice unas cosas y los padres dicen, no, tú eres loco. No. El niño no es loco, él sabe. Él sabe. Y veremos algunas veces cómo él puede también, de una forma dramática, pagar de su propia vida. Es por esto que los programas entran en los genes del niño en preprogramas potencial. Le he dicho que el proyecto inconsciente pertenece a los padres, pero el sentido, eso sí, es el niño. Y el niño debe ejecutarlo imperativamente. Todo esto demuestra que lo que ocurre a un ser vivo, que sea bueno o malo, es comunicado por todos sus ascendientes, padres, abuelos, bisabuelos, hasta la 5ª generación. Todos los miembros de nuestra genealogía, absolutamente todos, actúan sobre nosotros, como lo acabo de decirle, tíos también, tías, y sobre todo, aquellos que tienen el mismo número de orden de nacimiento. Es por esto que es bien diferente si yo nazco el primero, o si soy el segundo, o el 5º, o el 10º. Es por esto que más tarde existen lazos inconscientes entre las personas que hacen que ellas se atraigan, que se amen y que se casen. No hay casualidad ni albedrío, y las personas que le pretenden son ignorantes porque ellas no saben. Podemos ahora decir que hay una memoria celular que va a unir las cosas sin interrupción, mientras que no tomemos conciencia. Y es por razón que Francisco Caldoto dijo, en una familia, los niños y los perros saben todo. Tiene que hablar con su perro, va a ver. Y es verdad. Y yo digo también, los caballos saben todo. En general, los animales saben todo, porque sienten. He tenido casos de dramas familiares así con los animales. Un día una señora viene al curso y me dice, mire, Claudio, ¿me podría decir por qué en nuestra familia hubo 6 caídas de caballo? No. Pero si tú vienes hacia tu árbol genealógico, le vamos a descubrir. Y esa señora vino hacia su árbol genealógico, y así yo aprendí que tenía un hijo de 12 años que fue a hacer un concurso hípico en la ciudad de Quebec. Venían de América Central, van a Canadá, en Quebec, a hacer un concurso hípico. El niño de 12 años estaba montando su caballo. Cuando él va a afrontar un obstáculo, el caballo se para, el niño salta. Después de eso, el caballo salta el obstáculo, cae su niño y el niño está muerto. 12 años. Ahora hay una copa que tiene el nombre de ese niño en cada año. Pero cuando viene a hacer su historia genealógica, vamos a descubrir el drama que fue vivido anteriormente. Es por eso que frecuentemente, disculpe, pero es así, son los niños que van a pagar. Aunque ellos no tienen nada que ver con la historia. Pero cuando hay dramas así familiares, se debe pagar. Un árbol genealógico es exactamente como una hoja de contabilidad. Hay débitos, hay créditos, y cuando hay débito, se debe pagar. Y es así que se produce algunas veces unos dramas bastante fuertes. Recuerden entonces que el inconsciente del niño es como una esponja, como un receptáculo de los inconscientes que le rodean. Podemos decir, es eso que es interesante,
porque tengo que hablar un poquito de las enfermedades también, comprender por qué uno se enferma. Pero un niño que nace, él nace con su mochila llena de programas dependiendo de lo que han vivido los padres, tanto la madre, los padres, los otros miembros de la familia. Pero no significa que el niño se enferma ahora, no. Él guarda eso, todos esos proyectos sentidos están en stand-by y el día que en la misma familia se revive un conflicto que ya fue programado en la mochila del niño, sale enfermo. Es así que hay muchos casos que he tenido, por ejemplo, un niño que tenía 10 años y medio. La mamá viene a verme y me dice que alguien me podría dar una consulta porque mi hijo tiene un cáncer del oído medio, lo que se llama un colestatoma. Ok. Vamos a hacer toda la historia familiar. Esa consulta fue de 12 horas, un día completo, y descubrimos evidentemente el programa por qué el niño tiene ese cáncer. Al final de la consulta yo digo a la señora, ¿quiere usted que ayudara a su hijo a sanarse? Ah, sí, claro, todo el mundo dice sí. Bien, tiene que contarle toda la historia. Todo lo que usted ha vivido durante esos 27 meses, que vino a programar el cáncer del oído medio de su hijo. Escucha bien. Ella va a escuchar la grabación, porque hay que grabar. Es imposible guardar en memoria todo lo que vamos a encontrar en esa historia. Y fue, digamos, en el mes de febrero, el 2 de febrero, que ella dice a su hijo, mire, siéntate aquí, tengo que hablar contigo. Y le cuenta la historia que fue vivida, tal cual. Yo sé que algunas veces es difícil, es doloroso, pero si usted quiere ayudar al otro a sanarse, es la única solución. Entonces, le va a contar toda la historia real. Y el 12 de febrero, 10 días después, hay un líquido que corre del oído. Y le había dicho, eso es normal. Eso es el proceso de sanación, se llama. Después de eso, va a consultar a un médico en la ciudad donde vive, y el médico le dice, no veo nada. Va a consultar a otro médico, no veo nada. El niño estaba sano 10 días después que su mamá habló con él. Cuando la madre va a llamar al quirófano porque necesitaba otra operación quirúrgica, según los médicos se iba a extender el cáncer, todos los huesos de la cara. Y la mamá dice, no, puede cancelar la operación, ya mi hijo está sano. El médico dice, no se puede, no, imposible. Sí, fue verificado por 2 médicos y es sano. Y señora, nunca he visto eso. Entonces es un milagro. Y voilà. Pero ve, es así que funciona el cerebro del niño. Por eso que es importante, repito, de decirle lo que fue vivido en la familia durante esos 27 meses. Que vino a programarse en la vida de ese niño. Que se va a expresar o no, dependiendo de lo que se vive después en la familia. ¿Ok? Entonces, al origen, yo pensaba que la conferencia era de 3 horas y mi amiga acaba de decirme, no, son solamente 2 horas. Entonces tengo que cortar pedacitos, pero yo quiero darle lo más importante. Un capítulo interesante. Los nombres. ¿Cómo te llamas tú? No, me llamaron. Ajá. Alors, es interesante hacerse algunas preguntas cuando nos interrogamos sobre nuestra psicogenealogía. Es el del origen de su o de sus nombres. Primera pregunta, ¿quién los eligió? ¿Papá? ¿Mamá? ¿O la amante de papá? Porque la elección de los nombres es tan importante porque ellos son la expresión de las proyecciones iniciales que hacen los padres y el árbol genealógico sobre este niño. Se quiso complacer a papá,
a la mamá, al abuelo o a otro personaje muerto de nuestra árbol, de nuestra historia. Fue el caso de Salvador Dalí. ¿Conoce el famoso pintor Salvador Dalí? Bien, si usted le voy a contar un poquito de su historia, fue un hombre extravagante, con los bigotes. Él vestía como si una mujer quisiera vestirse como un hombre. Y sin embargo, él tenía los bigotes del arquetipo del macho, del domador. Él tiene lo que llamamos un cerebro doble. Él habla dos idiomas, el castellano y el francés. Él tiene dos casas, dos pasiones, la pintura, los decorados de teatro y el psicoanálisis. Por otra parte, él ha dado cursos a psicoanalistas diplomados en la Universidad de la Sorbonne en París. Y si él es así, es porque es su proyecto. Ahora vamos a ver un poquito la historia de sus padres. Su padre y su madre tienen un hijo que ellos llamaron Salvador. Pero a la edad de 8 años, este niño muere. Ellos tienen gran pena, pero como son jóvenes, tienen otro niño. Otro varón nace. Entonces, ellos le van a volver a llamar Salvador. Entonces, este niño viene a esa tierra para ser a la vez él y su hermano muerto. Para él debe ser yo y mi hermano. La solución perfecta del cerebro es de disociarse. Entonces, él va a abrir su cerebro al trabajo. Él era muy productivo, exitoso en su trabajo. Y él va a abrir su cerebro afectivo en razón de sus propios conflictos particulares. Es decir, que él debe ser poderoso en todos los cumplimientos o realizaciones de su vida. Y Salvador Dalí declara: todas las excentricidades o extravagancias que tengo costumbre de perpetrar o cometer, las exhibiciones incoherentes, son la constante tragedia de mi vida. Yo quiero demostrar que no soy el hermano muerto, pero sí el hermano vivo. Entonces, tenemos nosotros el nombre de nuestros tíos, de nuestras tías, o de las estrellas de nuestra familia, o de algunas estrellas de las telenovelas también. Me recuerdo cuando fue la época de la serie de televisión Dallas, 1975, creo así. En Francia, todas las chicas que nacen en esa época se llaman Christelle. Y yo, como bruto en esa época, también mi hija se llama Christelle. Así somos, cuando no somos conscientes. Mire, es increíble todo lo que veo en América Latina. Cuando el mismo nombre se repite desde el tatarabuelo, Antonio, el bisabuelo Antonio, el abuelo Antonio, el padre Antonio, el hijo Antonio. ¿Qué le queda para él? Nada. Nada. He tenido otro paciente en Canadá y era interesante porque él hablaba español. Y él se llamaba Marco Antonio Lorenzo. Marco Antonio Lorenzo. Y yo digo, tú eres muy malo, porque M de Marco, A de Antonio y Lo de Lorenzo, malo. Voilà. Entonces él cambió su programa porque él fue a la corte para pedir a cambiar todos sus nombres. Está bien. He tenido un caso doloroso de una chica que viene en consulta con sus enfermedades y me va a enseñar la historia de su papá. Su papá, en esa época, es novio de una chica y el papá trabaja afuera de la ciudad, muy lejos, es decir, que él regresa solamente los fines de semana. Y un fin de semana él regresa y aprende que su novia falleció. Entonces, ese hombre va al cementerio y pide que le van a abrir la tumba de la novia hasta el ataúd. Y va a sacar fotos de su novia muerta.
El padre guardó eso toda su vida, pero después que falleció, es mi paciente que va a recorrer las fotos y las cartas de amor de su padre y de la novia. Y esa chica tenía el mismo nombre, Alicia, que la novia que falleció. Y después de hacer la consulta conmigo, en 2 o 3 semanas después, tenía 1 litro de líquido en el pericardio, estaba a punto de morir. ¿Y qué es el corazón? Es el símbolo del amor. Alors ve cómo se puede pagar las consecuencias de un drama que fue vivido. Atención, y le repito, atención, atención, cuando damos a nuestros hijos el mismo nombre que unos ancestros, como si no hay suficiente nombre que existen por otra parte. Sobre todo, suponemos un bisabuelo que se llama Alfredo, es el número 2 de la familia y nació a tal fecha. Y si hay un bisnieto que se va a llamar Alfredo y que nace a la misma fecha, el programa pega a 100%. La solución es de decir a ese chico, explicarle si él quiere cambiar de nombre, él mismo. Él puede elegir su nombre. He tenido varias personas que hicieron eso y salieron así de la situación conflictiva. Ahora, hablamos un poquito de la identificación. El niño ve a su padre a través de los ojos de su madre. Él ve a su madre a través de los ojos de su padre. Para el niño, sus padres son su seguridad. Por eso él debe creer lo que dicen sus padres. Si no, él está en peligro. Decirle que su papá es loco, eso no es pensable. Decirle que su madre miente, eso no es pensable. Su padre y su madre son su punto de referencia para la seguridad y para el principio de sobrevivencia misma. Pero frecuentemente, incluso adultos, nosotros pensamos todavía en lo que nos han dicho nuestros padres es verdad, porque está escrito aquí, en nuestro subconsciente. Y es por esta razón que las frases entendidas y repetidas en la infancia guardan su efecto devastador, incluso cuando somos adultos. Porque el niño se identifica conscientemente o inconscientemente por mimetismo a los deseos psicogenealógicos de sus padres o a ciertos personajes de la familia. Repito, insisto, nosotros repetimos el sentido del proyecto de nuestros padres. Es seguro que las buenas identificaciones nos hacen felices. Cuando nuestra familia nos da imágenes positivas de nosotros, tenemos más confianza en sí mismo. Osamos vivir, amar, desafiar. Igualmente, la creencia en ciertos escenarios positivos puede permitirnos llevar una vida afectiva, profesional, parental, de acuerdo con lo que nosotros deseamos y con lo que somos. Pero las malas identificaciones generan tensiones interiores. A veces nosotros no queremos repetir el mismo escenario familiar sobre el plano afectivo, profesional o parental. Pero le hacemos igual. Incluso si esto provoca conflictos, frustraciones, sublevaciones o también enfermedades o accidentes. Hay tantas piezas o películas que nos muestran esos escenarios de vida difícil. Le repito, sin toma de conciencia, sin trabajo sobre sí mismo, nosotros estamos condenados a reproducir ulteriormente nuestras identificaciones de niño. A veces, incluso sin darnos cuenta, incluso si algunos han elegido de hacer todo el contrario de su familia. Pero vivir el contraescenario es siempre vivir en función de este escenario. Vivir el contraescenario es siempre vivir, repito, el escenario. ¿Por qué? Para contradecir no es lograr la libertad de ser sí mismo.
es actuar a la inversa, estando constantemente en la comparación. Frecuentemente hacemos del cuerpo del niño un cuerpo parcelado. Ah, decimos, él tiene los ojos de su papá, el pelo de su mamá, el color de la abuela paternal, o las piernas del tío, o la boca de la abuela maternal. Es decir, que el cuerpo del niño se transforma en un cuerpo psicogenealógico, que sea corporalmente, afectivamente, intelectualmente. Todo niño es comparado a su familia. Entonces, ¿a quién es necesario identificarse para ser amado? ¿Y cómo actúan los padres en función de su propia historia familiar? ¿Cómo el árbol genealógico considera la feminidad? Se ha visto muchos hombres angustiados por esta herencia psicológica porque tienen dificultad a identificar, a afirmar su virilidad. Por lo demás, muchos hombres confunden la homosexualidad con la feminidad interior. Pero hay grandes artistas que van a creer a partir de esa polaridad y no son homosexuales. Por los demás, numerosas profesiones, incluso científicas, necesitan una fuerte intuición que corresponde a la parte femenina del intelecto. Desgraciadamente, la religión mal transmitida, mal comprendida, ha hecho enormes devastaciones psicológicas concernientes a la sexualidad o a la sensualidad. El cuerpo, la carne, es el pecado. Por ejemplo, a una niña que se enamora, su madre la envía a confesarse. Hay que saber que la mujer ha sido castigada. Y a partir del IV siglo, en el concilio de Nicea, la mujer ha sido diabolizada. Maldito sea el que piensa que las mujeres tienen alma. Ellas tienen una especie de alma como los animales y las flores. Parece que sería un error de traducción, corregida enseguida en el concilio de Mâcon en Francia en 548 de nuestra era. Pero el falso sentido, los errores, los prejuicios han persistido y han sido retomados últimamente. De la misma manera, se hace creer que se ha inscrito la igualdad entre los hombres y las mujeres en nuestras leyes actuales. Pero el inconsciente continúa en desear un hijo porque es el hijo que va a perpetuar la continuación del nombre y de la línea. Para la niña es necesario saber cómo ocurrieron el pasaje de las primeras reglas. Muchas niñas han sido traumatizadas por este pasaje importante iniciativo, podríamos decir, de la vida de una mujer. La niña no comprende porque a partir de ese momento el papá va a distanciarse de ella, el que la tomaba sobre sus rodillas y que le hacía cariños, pero a partir de ese momento se terminó. Él se distancia de su hija y seguro ella no comprende nada. Ella hará estudios para acercarse a su padre por lo intelectual. A una consultante su madre le ha dicho: se terminó, tú no vas más a jugar con los niños. Evidente, en el momento, la niña no comprendió nada. ¿Por qué? Existe también el caso de la niña que es tratada como puta porque ella comienza a maquillarse o porque lleva una minifalda. ¿Cuántas niñas han abortado sin que su madre sepa? Para mí fue una sorpresa de constatar esto. ¿Cuántas pacientes me han dicho que han abortado sin hablar de esto a su madre? Y aquí es interesante de darnos cuenta que la confianza no existe entre la madre y la hija, y recíprocamente. Entonces, hombre, mujer, ¿cuál frase le han dicho cuando usted era niño, adolescente? Quizás sin que usted se dará cuenta,
continúan hoy su efecto perverso o devastador. En psicogenealogía nosotros estamos sorprendidos algunas veces de descubrir hasta qué punto los padres, creyendo hacer bien, han asesinado a sus hijos con frases como: ah, te vas a hacer tan gorda como tu abuela. Ponte derecho, si no serás jorobado como tu tío. Si tú continúas así, terminarás en el hoyo como tu padrino. Tú no harás jamás feliz a un hombre o a una mujer. Es terrible que sea tu hermano que esté muerto, el que tenía tantas cualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y me pregunto, ¿por qué los padres dicen esto a sus niños? Porque ellos mismos no se aman. Ellos son víctimas de su propia historia familiar. Entonces, el niño que proviene de ellos va a sufrir de todas esas desvalorizaciones. Es por esto que más tarde el niño, una vez adulto, deberá descubrir su verdadera identidad. Hablamos un poquito solamente sobre los secretos de familia. ¿Hay alguien aquí que no tiene secretos? Levante la mano. Mentiroso. Porque precisamente es haciendo su psicogenealogía que descubrimos secretos de familia que no se quisiera contar. ¿Sabe por qué? Porque las fechas son primordiales. Las fechas no mienten. Hace que una semana a una mujer en consulta se da cuenta que su mamá fue concebida un año antes del matrimonio de sus padres. Y cuando va a hablar con su mamá de eso, la mamá dice: no, es falso, claro que sí, tenemos las fechas. Y cuando tiene el registro civil de nacimiento, está confirmado. Ahora hay que saber que en toda familia, hay uno o más secretos que son transmitidos de generación en generación hasta el bloqueo, donde el niño viene a coronar la historia de la familia. Muchas veces me han contado el caso de un secreto de familia escondido en un objeto de uso corriente que está en el medio ambiente donde viven las personas. Este objeto está encargado de conmemorar los recuerdos que no se pueden decir de un suceso que es secreto. Personalmente, le he visto en un caso de un árbol geológico, el que era un abrigo de piel habiendo pertenecido a un bisabuelo, o el caso de una silla mecedora, o también un piano. El psicoanalista francés Serge Tisserand dice en su libro Secretos de Familia, modo de uso, él dice esto: lo natural de los secretos es producir muchos efectos sobre varias generaciones. Hay secretos de los que somos nosotros mismos transportadores y que pueden molestar y afectar a las generaciones siguientes. También hay secretos de los que nosotros somos víctimas a la segunda o tercera generación. En estos dos casos, el tratamiento del secreto pasa primero por la necesidad de curarnos de la idealización. Nuestros secretos son mantenidos en efecto por el deseo que tenemos tanto de idealizar a nuestros padres o por el de parecer perfectos a sus ojos. Hacer el duelo de nuestra perfección, la de nuestros padres y de nuestros niños, es la primera condición para evitar que nuestra propia descendencia se hunda en nuestros propios conflictos irresueltos. Ahora tengo un pequeño texto de Anna Schulzenberger. Fue la primera mujer en Europa a desarrollar el proceso de la psicogenealogía con Alejandro Jodorowsky también, en la misma época. Y ella cuenta en su pequeño libro
que el secreto que no se puede revelar es frecuentemente el secreto vergonzoso de una familia. Digamos, se trata de una pérdida, de una injusticia, de un duelo escondido o de alguna otra cosa. Es como un fantasma, como un secreto que se puede transmitir de un familiar o de un padre al inconsciente de sus hijos, y así a una serie de generaciones. Según esta señora Schusenberger, en muchos casos, los pasatiempos serían derivados de los secretos de familia. Para explicarle esto, le cuento la historia del cazador de mariposas. Esta es la historia de un señor que ignoraba todo del pasado de su abuelo materno, es decir, el papá de su mamá. Este señor es geólogo por afición. Cada domingo, en su tiempo libre, él va a buscar piedras, las recorre y las rompe. Pero como se trata también de un cazador de mariposas, él las atrapa y las acaba en un pote de cianuro. Hasta ahora, esto, digamos, es lo más común. Pero este hombre se siente terriblemente a disgusto y busca una terapia. Ya antes hizo algunas terapias, entre estas una de psicoanálisis, pero sin gran éxito. Es decir, él no se siente bien en su vida actual y es en este momento que él va a encontrar el terapeuta del nombre Nicolás Abraham, quien tiene la idea de hacerle investigaciones en su familia de varias generaciones anteriores. Entonces, este señor descubre que él tiene un abuelo, el padre de su mamá, de cuya persona nadie habla en la familia. Esto es un secreto de familia. Su terapeuta le aconseja a encontrar a la familia de este abuelo y hablar con ellos. Y él descubre lo siguiente, que su abuelo había hecho cosas inconfesables. Se sospechaba de haber desvalijado un banco y probablemente hizo actos peores. Después de su juzgamiento, fue enviado a los batallones de África. Y ahí, ¿qué hacía? Él rompía piedras. Después de esto, fue ejecutado en una cámara a gas, lo que su nieto ignoraba. Y en que nuestro cliente invierte su tiempo libre, sus fines de semana, él va, como un geólogo aficionado, a recorrer y romper las piedras, y se dedica a la caza de grandes mariposas, las cuales atrapa y las mata en un pote de cianuro. Así culminó su terapia, porque él exprimió el secreto del objeto de su madre, el secreto que él no conocía. Entonces, es así que se sufre de una enfermedad familiar genealógica, de una lealtad familiar inconsciente, de consecuencias de un silencio transformado en secreto. Entonces, a partir de este momento, no más secretos entre nosotros. Y en general, ¿quién guarda los secretos? Las mujeres. Si usted va a contar un secreto a un hombre, en la tarde siguiente todo el pueblo ya lo sabe. No, los hombres no saben guardar los secretos, pero las mujeres sí. Sí. Ya le voy a hablar de algo que le puede interesar a usted. El dinero y las herencias, las terribles herencias. ¿Sabe que hay muchas personas que se enferman después de una herencia? O sea, cáncer de páncreas, o sea, cáncer de hígado. Ah, oui, no sé, va a ver. Porque aquí tenemos un tema que solito nos serviría para dar una conferencia. Porque a través del dinero se transmiten mensajes sutiles que van a hablar muy fuerte al nivel de nuestro inconsciente.
Y ahora, en esta sociedad moderna en la que vivimos, se arregla para que nosotros no toquemos más el dinero. Así, funcionamos con cheques, tarjetas de crédito, transferencias, etc. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que nosotros hemos recibido a través de nuestro árbol genealógico concerniente el dinero? Eso es el otro tabú en el árbol genealógico, con el sexo y el incesto. ¿Cuáles son los pensamientos o las frases que nos han transmitido, sea por nuestro padre o por nuestra madre, a propósito del dinero? Y en general, es el padre que nos enseña cómo ganar el dinero. Y es la madre, aunque sea poco preparada, quien nos muestra cómo administrarlo. En general, es por eso que las personas que han tenido éxito en los negocios, se dice que todas ellas han tenido un modelo, han tenido un motivador para superar los fracasos, las dificultades, han recibido buenos consejos para evaluar los riesgos. Entonces, es aquí donde hay que buscar las bases de nuestro edificio económico. Por ejemplo, ¿tenemos facilidades para ganar nuestro dinero? ¿Para gastarlo? ¿Para aprovecharlo? ¿O al contrario, tenemos miedo de perderlo y le tenemos en el banco donde él se devalúa y pagamos con tarjetas la más hermosa y la más brillante posible? ¿Por qué? Porque el dinero es sucio. Por esta razón, en psicoanálisis se dice que el dinero está relacionado con el excremento, es decir, ese periodo que está ligado a la limpieza cuando el niño hace o no hace en su pote. Entonces, ¿somos tacaños o avaros? ¿O somos reticentes a gastar el dinero? Y como se dice, somos constipados de nuestra billetera. ¿O sabemos cómo administrar nuestro dinero? En muchas familias no tenemos el tiempo de ocuparnos de nuestros hijos, de darles atención o amor. Entonces, le ofrecemos el más hermoso juguete, el último modelo de juego electrónico, o le ponemos en la mejor escuela, donde el niño va a hacer todo lo posible para ser expulsado, porque, en efecto, lo que él quiere no es esto, sino que él busca amor, y se ha reemplazado el amor por el dinero. Entonces, ¿cómo circulaba el dinero en nuestro árbol genealógico? Si ha habido fortunas transmitidas de padre a hijo, o bien la herencia ha sido un dinero que fue depositado en el banco y que sobre todo no se debe tocar, porque este dinero estaba sucio de sudor, o de sangre también, o de sufrimientos, de privaciones. Tenemos el caso de la tía que dice a su único sobrino: yo me privé toda mi vida para dejarte algo. Entonces, ¿quién ha recibido la herencia? Y eso puede significar, que esa persona fue amada, y eso puede dar conflictos entre hermanos y hermanas, y algunas veces por tonterías. He visto a algunas personas pelearse por algunos trapos del difunto. O bien se trata de la persona que no vive su vida, sino que está esperando que la persona se muere para conseguir la herencia. He conocido el caso en un árbol genealógico de una persona que no compraba varilla, esperando siempre el famoso servicio que la había prometido en herencia a la abuela. O también, oh sorpresa, el difunto le dará una deuda y la sucesión debe hacer frente. Entonces, usted puede analizar su relación con el dinero y cómo él circulaba en el árbol genealógico. Entonces, algunas palabras rápidas para hablar un poquito de las enfermedades. Hace 37 años que yo trabajo con la psicogenealogía y me di cuenta frecuentemente porque hay unas enfermedades que se repiten en una familia o porque esa persona va a desencadenar tal enfermedad. Entonces, gracias a
una conferencia que yo asistí en Canadá, dada por el doctor Joan Ratias, sobre la descodificación de las enfermedades. Yo empecé a estudiar esto y ahora se aclara mucho, evidente, por qué una persona se va a enfermar de una patología específica, que sea de un cáncer, que sea el niño que le conté con su cáncer del oído, etc. Entonces todo eso le debemos ahora a un famoso médico que se llama el doctor Gerd Hammer, un alemán, que en los años 1970 su hijo Dirk fue asesinado en un barco. Él estaba durmiendo. Hay gente que vino pensando que el doctor Hammer estaba en el barco, pero no, estaba en el continente con su mujer a cenar. Y gracias al doctor Hammer ahora sabemos mejor cómo funcionan las patologías. ¿Por qué una persona se enferma? Y la respuesta clásica que viene, porque esa persona ha vivido un conflicto. Y dependiendo de la tonalidad del conflicto que fue vivido, es el cerebro otra vez aquí que decide qué será la patología que va a desencadenar. Pequeño conflicto, pequeña enfermedad. Gran conflicto, gran enfermedad. Y es así como es interesante de estudiar su enseñanza. A mí me hace mucha pena que la medicina oficial se queda cerrada a esos descubrimientos. El doctor Hammer merece el premio Nobel de la medicina, pero evidente que nunca le van a dar, porque eso hay otros intereses económicos. Entonces, le repito, ahora yo trabajo en la psicogenealogía con la descodificación de las enfermedades y por eso he tenido la posibilidad de ayudar a unas personas a sanarse de su patología. ¿Ok? Para concluir ahora, recuerden que nunca hay azar, solamente el no conocimiento de las cosas pueden engañarnos, porque el universo funciona en un orden establecido y nosotros estamos en este orden establecido del inconsciente familiar. La repetición de fechas son también cosas programadas. Hay familias que viven un estrés negativo en memoria a algunas fechas particulares, como le conté el ejemplo de la guerra civil en España. Este estrés se implanta en los circuitos biológicos y vuelve sin detenerse. Es en este momento que la gente está preprogramada para la catástrofe. Todas esas condiciones de fechas, coincidencia de fechas, es lo que la señora Schusenberger la llama el síndrome del aniversario. Que sean los nacimientos, los matrimonios, las enfermedades, la muerte, pueden llegar a un periodo aniversario de un suceso marcado para la familia o la persona. Es por eso que el inconsciente tiene muy buena memoria y que marca los sucesos importantes del ciclo de vida por repetición de la fecha o también de la edad. Por lo demás, numerosos niños, y estoy seguro que hay algunos de estos aquí en la sala, han nacido por coincidencia, como para marcar el aniversario de un estrés importante familiar, sea triste o alegre. Es así como se ven nacer niños en reemplazo. Por esto mismo nosotros vamos a menudo a encontrar repeticiones de accidentes, de matrimonios, de abortos, de decesos, de enfermedad, de embarazo, incluso a la misma edad, sobre 2, 3, 4, hasta 8 generaciones. Esto puede representar la historia familiar sobre 200 años. Nuestra memoria es nuestro disco duro que perdura durante generaciones. Entonces, me es imposible aquí ser exhaustivo,
y explicar completamente esta situación, porque cada ser humano tiene una psicología única, particular y específica. Pero como dice la señora Schoenberger, cuando se hace el árbol genealógico hay que encontrar el buen hilo, el hilo rojo, y así se puede reconstruir toda la historia, las cosas, los sucesos en su contexto. Es como un rompecabezas, este trabajo de reconstitución que permite hacer hipótesis que frecuentemente se revelan justas. Porque cada uno de nosotros tiene su novela familiar y cada familia tiene su historia. Hay mitos, una saga, hay secretos y nosotros somos herederos de esa tradición y de esa historia. Pero como me han dicho varias personas, eso me da miedo. Pero si tenemos miedo es porque el inconsciente sabe, pero revelarle a la conciencia, claro que eso puede dar miedo, porque nunca se sabe de cuando hacemos una psicogenealogía, delante de qué vamos a encontrarnos, qué va a salir del saco. Pero la pregunta es la siguiente: ¿continúo viviendo con mis fantasmas, con mis programaciones, o elijo ser libre? Cuando hago mi árbol genealógico, tengo que saber que es todo el árbol que va a temblar. Porque aquí, el inconsciente familiar sabe que hay algo que está pasando. Y eso molesta. ¿De qué se compone él? ¿En qué quiere meterse ella? Como le he escuchado decir varias veces. Es por esto que la toma de conciencia que se puede hacer con la psicogenealogía es fulminante. Unas horas de trabajo es el equivalente de 2 a 3 años completos de psicoanálisis. Las consultas del árbol genealógico son grabadas porque se puede entrar en el proceso de rechazo, que no es nada más que un mecanismo de defensa, y olvidamos. ¿Y por qué lo olvidamos? Porque simplemente no queremos cambiar. Es mejor dejarlo por escrito o grabado, porque así no podemos negar esa personalidad. Entonces, dejar su teatro nefrótico es disolver inmediatamente para coagular. Es el principio mismo de la alquimia. Entonces, como le he dicho ya, después de hacerse su árbol genealógico, hay que actuar. Y es por esta razón que la persona que hace su árbol debe tener acciones concretas para curarse. Entonces, la acción es necesaria. Hay que ponerse en acción. Porque lo esencial del ser es tomar conciencia de todo su proceso. Es completamente infantil de amar a su cólera, a su depresión. Es usar la emoción para llamarla y captar la atención. Eso es muy narcisista. Es por esto que algunas veces yo doy también actos de psicomagia. Eso también es una herencia de Jodorowsky. Es decir, que el acto de psicomagia sale del inconsciente, no viene del intelectual ni racional. Es posible que haya o que no haya, pero cuando el acto aparece, supone un contrato firme, seguro, que estamos obligados a respetar. Es decir, que la persona se compromete a cumplir el acto de la manera exacta en el que ha sido prescrito, sin cambiar un ápice. Es por esto que la persona debe inmediatamente tomar nota del acto y del procedimiento a seguir. Por este hecho, nos dirigimos directamente al inconsciente. Es por esta razón también que algunas personas tienen resistencia a hacer cumplir ese acto. Algunas lo dejan para más tarde, porque nosotros, repito, estamos atados y acostumbrados a nuestras dificultades y no queremos sanar. Salir de sus dificultades significa o implica que modificamos profundamente nuestra relación con nosotros mismos y con todo nuestro pasado. Y la magia se opera. Ella opera también que a menudo, supuestamente, los síntomas se suspenden en la persona, incluso en sus hijos. Esto ha sido escuchado, entendido,
aclarado y transformado. Seguramente no es el terapeuta que sana a una persona, es la persona que se sana a ella misma. Como decía Durkheim, terapeuta no quiere decir que es él que cura, sino que acompaña en el camino. Es verdaderamente que usted mismo va a comprender, sentir, experimentar, hacer la alquimia interior para transformarse y sanarse, no otra persona más. Es por esto que el trabajo sobre el amor biológico no es un fin en sí, porque después se descubren siempre cosas nuevas a continuación, respuestas a comportamientos o situaciones, porque todo, absolutamente todo está en el amor genealógico. Y la persona misma es frecuentemente capaz después de dilucidar solita algunos misterios que estaban todavía hasta este momento en suspenso. Una cosa es saber, otra cosa es integrar y sanar. Muchas gracias a todos nuestros ancestros que han hecho que nosotros estamos aquí en el día de hoy. Muchas gracias.